Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, el Jinchuriki perfecto, parte 7. Capítulo 61. Una semana antes de los exámenes Chunin, Konohagakure envió el calendario oficial de exámenes a todos los equipos que llegaron a tiempo para participar. El primer examen estaba programado para el 15 de diciembre del año 42 del calendario de Konoha, a las 8:30 de la mañana. Todos los candidatos debían llegar al lugar del examen con al menos 30 minutos de antelación para verificar su identidad. Quienes no lo hicieran se enfrentarían a las consecuencias. Al salir el sol, el pueblo bullía de actividad. Sin duda sería un día animado. Despertarse temprano y tomar un desayuno sencillo con pastillas para soldados era suficiente. Mientras masticaba sus insípidas raciones de emergencia estándar al estilo ninja, Yagura murmuró a sus dos compañeros de equipo. Deberíamos habernos levantado más temprano. Podría haberos llevado a comer a algún sitio agradable. Ya he recorrido casi todo el pueblo, conozco los mejores sitios para comer. Ve acá, guarda la buena comida para cuando aprobemos los exámenes y celebremos. Ringo Miyuri se frotó los ojos y le dio un puñetazo juguetón en la cabeza a Yagura. ¿Y de quién crees que fue la culpa? Golpeaste demasiado fuerte. Por suerte para ti, los ninjas médicos de Konoha trabajan en el turno de noche. Tras finalizar su entrenamiento la noche anterior, acudieron a la unidad médica para recibir tratamiento por sus lesiones, asegurándose así de estar en plena forma para el examen. Como resultado, no durmieron mucho. Frotándose la cara para despertarla, Ringo Miyuri agarró a Yagura por el cuello y la amenazó. Si no presionas a los ninjas de Konoha 5 veces más, no, 10 veces más, te estrangularé yo mismo. Jajaja, creo que será mejor que de lo mejor de mí entonces. Yagura esquivó rápidamente el ataque y se giró para ver qué estaba haciendo Mukumo. Una autorización para el examen, pastillas para 3 días, un juego completo de herramientas ninja y 10 etiquetas explosivas. Genial. Mukumo revisó las mochilas 2 veces, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Cuando Yagura se acercó, le entregó la bolsa. Muy bien, Yagura, esto es tuyo. Échale un vistazo. Ah, vale. Gracias. Yagura lo recogió, algo aturdido. Solo ahora recordaba vagamente haber accedido la noche anterior a que Mukumo le organizara sus cosas. Sí, gracias. Ni lo menciones. Mukumo también preparó los suministros de Ringo Miyuri y se los entregó. Muchas gracias. Mover. Kinin Akebino golpeó la puerta, gritándoles que se dieran prisa. Si alguien sigue perdiendo el tiempo con charlas ociosas, lo mataré yo mismo. Como Yagura era el que más hablaba, se encogió bajo la presión y rápidamente se echó el equipo al hombro, calzándose las sandalias. Los otros dos también aceleraron el paso. Una vez preparados, el equipo partió siguiendo a Kinin hacia el primer lugar del examen, el Bosque de la Muerte. ¿Otra vez? ¿Este lugar? Al oír a un examinador que pasaba a murmurar, Yagura se detuvo, intrigada. Sí, cada vez que venimos a Konoha para los exámenes Chunin, siempre es aquí. ¿Acaso Konoha no tiene otros lugares para los exámenes? Jajaja, por eso Konoha es aburrida. Tsunagakure no es así. Dependiendo del examen, utilizamos diferentes zonas del desierto. Pero sigue siendo solo desierto. Yagura se encogió de hombros, decepcionado. Al llegar a la entrada del Bosque de la Muerte, Kinin los dejó brevemente para entregar la documentación a los responsables del examen de Konoha. Cuando regresó, Yagura apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que le arrojaran algo. Sujeta esto. ¿Qué? A tientas, Yagura apenas logró agarrarlo. Al mirar el objeto en sus manos, vio una ficha redonda numerada. Un lado tenía un fondo blanco con texto negro, N grados 9. El otro lado tenía un fondo negro con texto blanco, N grados 55. Descubrirás para qué sirve cuando Konoha anuncie las reglas del examen. El tono de Kinin era indiferente, como si dijera, no es mi problema. Habló rápidamente, claramente desinteresado en dar explicaciones. Sin decir nada más, dio media vuelta y se dirigió hacia la salida. Su trabajo allí había terminado. Ahora era su tiempo libre. Con un gesto casual, hizo un movimiento rápido y desapareció de la vista. ¿En serio, no podrías estar menos interesado en liderarnos? Aunque sus quejas diferían, Yagura y Mukumo suspiraron al unísono, exasperados con su supuesto instructor. Es incluso menos confiable de lo que Kakashi parecía al principio. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Ringo Miyuri los miró con curiosidad. Suspirando sin motivo. No me digan, ¿tienen miedo? Su sonrisa burlona se amplió con picardía. Yagura se volvió hacia ella con una mirada interrogante. ¿De verdad crees que nuestro instructor es un poco irresponsable? Al leer su expresión, Ringo Miyuri se cruzó de brazos y resopló. Ustedes son muy inexpertos. Kinin-senpai es muy responsable. ¿Responsable? Las dudas de Yagura aumentaron. Cuando estaba en Ambu, mi primera misión con mi instructor Jonin fue recabar información y regresar a la aldea. Cuando los ninjas de Konoha nos alcanzaron, ¿saben lo que hizo mi supuesto instructor? Tomó la información y huyó, dejándome atrás para detener al enemigo. No es solo él. Muchos de los capitanes Jonin de Kirigakure no cuidan muy bien de sus escuadrones. Al menos Kinin-senpai se encargó de nuestro papeleo antes de abandonarnos. Eso está bastante bien. Ella asintió como si afirmara una verdad innegable y soltó una carcajada. Yagura, ¿entonces deberíamos estar agradecidos? Resulta que todo es cuestión de comparación. Pero en serio, ¿por qué compararlos con seres inferiores? ¿Por qué no compararlos con los instructores de Konoha? Los moretones que Kinin tenía de su entrenamiento anterior todavía le dolían un poco. Yagura se rascó la cabeza con frustración, apartando los pensamientos sobre Kinin. En cambio, observó a los demás Kinin de las distintas aldeas. Sus instructores también habían repartido tarjetas numeradas antes de marcharse, dejando a los examinados a su suerte. Con su amuleto en la mano, Yagura lo envolvió discretamente en coral.
No hacía falta ser un genio para adivinar que los dos números de la tarjeta eran cruciales para el próximo examen. Mukumo reunió a sus compañeros de equipo y compartió lo que había aprendido. En este examen participan 225 candidatos, que forman 75 equipos. Konoha tiene 81 participantes, Ibagakure tiene 51, Tsunagakure tiene 27. También hay 21 de Takigakure, 18 de Kusagakure, 15 de Amegakure y 9 de Yugakure. Hasta ahora, he identificado las cifras de 6 equipos, y ninguno de ellos supera los 75. La mayoría de los examinados lo entendieron rápidamente y escondieron sus archivos, tal como hizo Yagura. Eso es todo lo que tengo por ahora. Mukumo se rascó la cabeza con incomodidad. Lo siento, no pude reunir más información. Yagura le dio un codazo. ¿De verdad tus habilidades de liberación de nubes son tan buenas para el reconocimiento? Dado que disponía de detalles sobre todos los participantes y sus números asignados, esta información no era algo que hubiera recopilado de antemano, sino algo que había analizado en tiempo real. Capítulo 62. Mukumo le hizo una señal discreta a Yagura para que prestara atención al cielo. Si un miembro del clan Iga hubiera estado presente y hubiera activado su Byakugan en ese momento, habría notado una fina capa de chakra que cubría toda la zona de espera por encima de las personas que estaban siendo examinadas. Debido a que necesitaba cubrir todo el campo sin salirse de la vista, Mukumo utilizó una cantidad muy pequeña de chakra. Este chakra eran sus ojos. No era un dujutsu como el Byakugan, ni tampoco una técnica sensorial fácilmente detectable por los shinobi de tipo sensorial. Desde una perspectiva visual normal, la mayoría de la gente ni siquiera notaría la finísima capa de niebla en el aire. Dado que la mayoría de los presentes no superaban el nivel promedio de Chunin, ninguno de ellos sabía siquiera que debían tener cuidado con la contravigilancia. Era una técnica para recopilar información. Irónicamente, Yagura era particularmente débil en este aspecto, hasta el punto de que ni siquiera se daba cuenta. Mukumo observó la expresión de auténtica sorpresa en el rostro de Yagura, parpadeando asombrado. Ringo Amiyuri soltó una carcajada de repente a su lado. Yagura se giró para mirarla. Amiyuri vaciló un instante antes de llevarse la mano a la cabeza, cada vez más frustrada. Con una sonrisa burlona, dijo, eres muy buena peleando, pero de verdad necesitas perfeccionar tus habilidades de reconocimiento. Yagura no tuvo respuesta y retrocedió para escapar de la mano implacable de Amiyuri. Por desgracia para él, había otro ser, no, una bestia, que también vino a burlarse de él. Isobu, ¿realmente necesitas mejorar tus habilidades de reconocimiento, Yagura? ¿Finalmente reapareces después de un siglo de silencio solo para reírte de mí? Isobu sonríe en silencio, observando a su Jinchuriki con diversión. Yagura, entonces, Isobu, ¿cuándo vas a enseñarme la técnica del espejo de agua? Isobu cambia la mirada, sin decir nada. Yagura, no finjas que no me oíste. Isobu, cállate. ¿Qué tal si terminas de dominar todas las técnicas de liberación de agua que empezaste antes de pedir más? Yagura, ya he dominado muchas cosas, ¿de acuerdo? Y aparta la mirada con aire de culpabilidad. Isobu había oído a humanos comentar más de una vez que las bestias con cola, a pesar de poseer vastas reservas de chakra, nunca sabían cómo usarlas correctamente y, por lo tanto, podían ser derrotadas y selladas dentro de los Jinchuriki. Solía burlarse de tales afirmaciones, consolándose con el orgullo de su técnica del espejo de agua. ¿Ser derrotado por humanos débiles? Eso fue simplemente hacer trampa. Pero desde que Yagura se convirtió en su Jinchuriki, Isobu se dio cuenta de que había muchas más formas de usar el elemento agua de las que jamás había imaginado. Desde el interior del cuerpo de Yagura, Isobu presenció cada paso de las aplicaciones creativas de las técnicas de elemento agua por parte de su Jinchuriki. Y tomó notas en secreto. Técnicas como el cañón de agua de coral, que poseía una potente penetración de largo alcance, y el cañón de palma de agua, una ráfaga explosiva de corto alcance. Una técnica de prisión de agua a alta presión, aún en desarrollo, evolucionó a partir del jutsu de prisión de agua. Y más recientemente, Yagura comenzó a trabajar en otra nueva técnica, una que combinaba una prisión de agua a alta presión con un mecanismo de agarre de largo alcance. Mientras Isobu memorizaba cada una de ellas, no podía evitar preguntarse, llevaba siglos en el mundo shinobi, ¿por qué nunca se le habían ocurrido estas técnicas? ¿Su conclusión final? Su Jinchuriki era un auténtico monstruo. Isobu no solo fue incapaz de desarrollar estas técnicas, sino que incluso las generaciones pasadas de humanos fracasaron en su intento. Así que date prisa y termina lo que empezaste. Isobu, en fin, primero asimilen bien mi chakra. Un Jinchuriki que ni siquiera puede transformarse por completo es patético. En cuanto a la técnica del espejo de agua, ya veremos. Yagura, como si fuera a entregar una técnica tan valiosa sin más. Si le enseñara a Yagura la técnica del espejo de agua, ¿no le quedaría nada más que chakra? Una bestia con cola necesitaba tener algo de orgullo. El hecho de que estuviera dispuesto a compartir su chakra ya era un gran favor para Yagura. Que el mocoso debería estar agradecido. Con una última provocación, Isobu se retiró rápidamente, sin siquiera darle a Yagura la oportunidad de replicar. Volviendo a la realidad, Yagura murmuró irritado, maldita sea, Isobu. No podía entender qué estaba pensando esa vieja tortuga testaruda. Cualquier mención de la técnica del espejo de agua hacía que Isobu reaccionara como si Yagura estuviera intentando robarle su último tesoro. Pero tenía razón, Yagura tenía muchos proyectos sin terminar. Debería terminarlos primero. Ameyuri notó que Yagura estaba saliendo de sus pensamientos y le dio un ligero golpecito. Vámonos. Parece que han llegado los examinadores de Konoha. Ah, vale. Yagura miró hacia adelante y divisó a varios Chunin y Jounin de Konoha en la plataforma. Sin más dilación, siguió a Ameyuri y Mukumo hacia el frente. Mientras el equipo de Kirigakure se abría paso entre la multitud, otros examinados que se percataron de la llegada de los examinadores de Konoha también comenzaron a reunirse cerca de la plataforma.
Muchos shinobi extranjeros miraban a los examinadores de Konoha con recelo, cuando no con abierta hostilidad. El centro de atención era un hombre con un peinado estilo piña, el inspector jefe, un Jounin veterano con casi 30 años de experiencia. Permaneció completamente imperturbable ante las miradas hostiles. Tras consultar la hora, pulsó distraídamente el micrófono conectado a los altavoces de la sala de examen e hizo un anuncio. Todos los candidatos que participen en este examen Chunin, por favor, acérquense. Repito, todos los candidatos, por favor, acérquense. Las reglas para la primera prueba se anunciarán próximamente. Tosió levemente antes de presentarse. Soy Nara Shikaku, el inspector jefe de este examen. Los dos que están a mi lado son mis asistentes, Yamanaka Inoichi y Akimichi Shousa. El rubio Yamanaka Inoichi asintió amistosamente, mientras que el imponente Akimichi Shousa se mantenía firme, blandiendo un gran bastón de hierro que dejaba claro que podía aplastar a cualquiera lo suficientemente insensato como para desafiarlo. Después de que los examinados se reunieron, Shikaku continuó, ahora, les explicaré las reglas del primer examen. La multitud, hasta entonces inquieta, guardó silencio, con todas las miradas fijas en él. Esto debería resultarles familiar a todos. Cada equipo recibió una etiqueta numerada, ¿verdad? Si no la recibieron, vayan a la taquilla y recojan la suya. Shikaku mostró una etiqueta de ejemplo, e Inoichi y Shousa hicieron lo mismo. La etiqueta tiene 2 números. El lado blanco representa el número de tu equipo. El lado negro representa el número del equipo al que debes perseguir. Shikaku hizo una pausa, dejando que la información se asimilara antes de dar un ejemplo. Si yo, Nara Shikaku, soy del equipo 1, mi objetivo es el equipo 2, el equipo de Yamanaka Inoichi. Mientras tanto, el objetivo del equipo 2 es el equipo 3, el equipo de Akimichi Shousa. Y el equipo 3 debe atacarme a mí. Si encuentro y derroto al equipo 2, obtendré su etiqueta. Shikaku tomó la etiqueta de Inoichi y se giró hacia Shousa. Esto significa que ahora he heredado el objetivo del equipo 2, ahora puedo perseguir al equipo 3. La prueba es sencilla. Para superarla, obtén la etiqueta de tu objetivo designado o la etiqueta del equipo que te persigue. Tras cumplir con el requisito, diríjase a la torre de vigilancia central del Bosque de la Muerte en un plazo de 3 días. Tras escudriñar la multitud por última vez, Shikaku miró la hora y concluyó. Si no tienen preguntas, diríjanse a las entradas del área de examen. El examen comienza al mediodía. Capítulo 63. Mi juventud se está apagando. Algunas personas, no tengo ni idea de lo que dicen. Lo único que oí fue, mi juventud se está acabando, y luego simplemente cambiaron de tema. La punta del bolígrafo se detuvo sobre el formulario de renuncia. Al oír los fuertes gritos, Yagura giró la cabeza justo a tiempo para ver a un shinobi vestido de verde con un corte de pelo a tazón pasar corriendo junto a él. Mid-Kai salió corriendo, solo para darse cuenta a mitad de camino de que sus compañeros no lo habían seguido. Se dio la vuelta, corriendo hacia atrás mientras gritaba, Genma. Raido. Juventud. ¿Qué juventud? No lo entendemos. Shirano y Genma y Raido Namiasi, con los ojos entrecerrados por la exasperación, aceleraron el paso para alcanzar a su compañero de equipo, que se mostraba demasiado entusiasta. Mid-Kai levantó el pulgar. La juventud se forja con sudor y superando los límites. ¿Qué te parece si corremos 300 vueltas antes de la carrera? No. Me niego. El trío desapareció de la vista. Gai, Genma y Raido, caras muy conocidas. Yagura hizo girar su bolígrafo antes de concentrarse de nuevo en la tarea. Ver rostros conocidos ya no le sorprendía. Con un movimiento rápido y fluido, firmó el formulario de renuncia y se lo entregó al inspector en la puerta. Cada participante tenía que firmar uno. Al hacerlo, reconocieron los riesgos de los exámenes Chunin y aceptaron que Konohagakure no tenía ninguna responsabilidad por su seguridad. En otras palabras, si morían, sería culpa suya por ser débiles. Como mucho, Konoha podría recoger sus restos por cortesía. Para cuando Yagura terminó, Ameyuri, Ringo y Mukumo ya habían entregado sus formularios. Eran las 11:39 de la mañana. Ahora, solo quedaba esperar a que comenzara el examen al mediodía. Ameyuri notó que Yagura parecía intrigado por el extraño shinobi vestido de verde y decidió entablar una breve conversación para pasar el tiempo. Ese ninja de Konoha de hace un rato, muy interesante. ¿De verdad era un ninja? En su opinión, los shinobi deberían ser asesinos fríos y eficientes, no decir tonterías sobre juventud y pasión. Yagura comprendió su razonamiento y se encogió de hombros. Quizás sea un ninja exclusivo de Konoha. Juventud, pasión y todo lo demás. Además de Mid-Kai, estaban otros, Naruto, Kiba y Rock Lee. Pero bueno, era una serie shonen. Los personajes apasionados sí tenían tiempo en pantalla. ¿Verdad, Lee? Yagura parpadeó antes de volverse hacia Mukumo. ¿Pudiste localizar a nuestro equipo objetivo? ¿El número que les asignaron fue el 9, el objetivo? 55. Mukumo negó con la cabeza. Están ocultando sus cifras. Las reglas estipulaban que al menos un miembro de cada equipo debía llevar su insignia numerada en la capa exterior de su vestimenta, pero ocultar el número en sí. Eso era pan comido para los shinobi. Fue como una demostración de creatividad. El clan Aburame cubría a sus víctimas con insectos. El clan Nara usaba sombras. Algunos simplemente las envolvían en vendas o las cubrían con carbón. Todos funcionaron lo suficientemente bien como para disimular la cifra. Su eficacia varió, pero el esfuerzo fue evidente. Algunos participantes ocultaron por completo sus identificaciones, pero los supervisores no dijeron nada. Quizás estaban utilizando un método de ocultación permitido. Aunque los Chunin aún tenían carencias en cuanto a habilidades y experiencia, no se relajaron en lo que respecta a los fundamentos de la academia. El sol alcanzó su punto más alto. El examen había comenzado. Bip. Sonó un silbato.
La verja de hierro que tenían delante se abrió de golpe con un estruendo, revelando la oscura y amenazante entrada al bosque de la muerte. En un instante, los sujetos se transformaron en sombras parpadeantes que se adentraron en las profundidades del bosque. Las hojas y las ramas crujían bajo los pasos rápidos. El susurro del movimiento llenaba el aire. Saa, saa, saa. Tras recorrer cierta distancia más allá de la entrada, Mukumo formó un sello con una mano, dispersando la niebla en todas direcciones para buscar a otros equipos. Yagura, que lideraba el ataque, se percató de las acciones de Mukumo y miró hacia atrás. ¿Puedes encontrar nuestro objetivo? Teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos han mantenido sus cifras en secreto. Por otro lado, si pelearan, podría surgir una oportunidad. Mukumo respondió categóricamente, lo intentaré. No hay prisa. Tenemos 3 días. Habrá una vacante tarde o temprano. Amiyuri mantuvo la calma. Primero, necesitamos establecer una base. En el peor de los casos, tendrían que sobrevivir aquí durante los 3 días completos. La comida ya estaba preparada. Antes de entrar, a todos los participantes se les despojó de todo excepto de su equipo de combate, ni comida, ni agua, ni siquiera las pastillas para soldados. Pero para Mukumo, traficar con pastillas para soldados era un juego de niños. Nubes camufladas, mimetizándose con el aire, lo siguieron al interior. Ahora, han recuperado su blancura natural y dejan caer un pergamino sellado. Mukumo la abrió, presionó la mano contra las marcas y, con una bocanada de humo. Aquí. Le arrojó unas pastillas para soldados a Yagura, quien las atrapó fácilmente. Mukumo, eres una auténtica caja de herramientas andante. Buen trabajo, añadió a Amiyuri, tragándose una pastilla. Su mirada se dirigió hacia arriba, y su tono se tornó ansioso. Todavía no hemos encontrado nuestro plato principal, pero tenemos un aperitivo. El explorador de cabello blanco asintió. 3 de ellos. Shinobi de Suna. Yagura suspiró. ¿Otra vez? Suna, El bosque de la muerte no era enorme. Con más de 100 candidatos apiñados dentro, era como echar leña al fuego. Liberación de viento, vendaval. Uno de los ninjas de Suna que se aproximaba agitó un enorme abanico, enviando una amplia red de viento en su dirección. Amiyuri alzó la mano para protegerse del viento, mientras su flequillo se agitaba violentamente. Miró a los 3 shinobi de Suna que estaban entre los árboles y resopló, imperturbable. Amplio alcance, inevitable. Pero lento y débil. Mukumo analizó con expresión impasible, liberación de nubes, separación de nubes. Nubes suaves y aparentemente inofensivas aparecieron en el aire, elevándose perezosamente y aferrándose a la red de vientos. Normalmente, el viento dispersaría las nubes. Pero en cambio, esas nubes permanecieron inmóviles. El viento amainó. Cuando el ataque llegó a Yagura, no pareció más que una brisa matutina. Esta técnica anulaba el chakra del jutsu enemigo, disolviendo los ataques en la nada. ¿El único inconveniente? Era un poco lento. No está mal, Mukumo. Por cierto, nuestro número no fue revelado, ¿verdad? Yagura bajó la mirada, confirmando que la insignia cubierta de coral en su pecho permanecía oculta. Amiyuri se tragó otra pastilla para soldados y sonrió. No importa. Probablemente estén aquí por resentimientos personales. Después de todo, las tensiones entre los pueblos no eran precisamente un secreto. Ah. Los labios de Yagura se curvaron en una sonrisa irónica mientras el agua se acumulaba en su mano. Amiyuri extendió repentinamente la mano y lo detuvo. Yagura ladeó la cabeza. Déjame encargarme de ello. Su voz era firme, sin dejar lugar a dudas. Agarró con fuerza las 2 cuchillas que llevaba en la espalda. Los relámpagos crepitaron en el acero, retorciéndose como serpientes. Capítulo 64. Al presenciar cómo su valioso elemento viento era neutralizado fácilmente, el ninja de Sunagakure, sosteniendo un abanico, gruñó. Maldita sea, ¿qué clase de jutsu es ese? Un Kekkei Genkai, tal vez. ¿Por qué entras en pánico? Somos 3 contra 2, tenemos la ventaja. Son recién graduados, ¿qué tan fuertes pueden ser? Sin embargo, estos 3 ya habían participado en los exámenes Chunin 3 veces desde su graduación. El ninja de Sunagakure que estaba en el centro se burló, inclinando la cabeza hacia abajo en señal de mofa. Miren al más débil, ese mocoso que ni siquiera tiene pelo. Y necesita una chica que lo proteja. Ja ja ja. Todo está bien. Al ver la postura de Ringo Amiyuri, Yagura desenvainó su arma y asintió. Gracias. Una sonrisa irónica apareció en los labios de Amiyuri mientras miraba a los 3 ninjas de Sunagakure. Estaban en problemas. Chillido. Antes de que las palabras salieran completamente de su boca, un trueno resonó. En un instante, Amiyuri desapareció, dejando tras de sí solo un suelo quemado y ennegrecido, resplandeciente con arcos de relámpagos azules. La impactante escena hizo que los 3 ninjas de Sunagakure abrieran los ojos con incredulidad. Ni siquiera se percataron del movimiento de Amiyuri. ¿A dónde fue? ¿Dónde estaba ahora? Reaccionando con rapidez, los 3 cambiaron de posición de inmediato, formando una defensa triangular espalda con espalda mientras escudriñaban frenéticamente su entorno. Era imposible que fuera tan rápida. Necesitaba estar cerca. Goteo. Un sudor frío corría por el rostro de un ninja de Sunagakure y goteaba sobre el suelo. Esa niebla. Oculta entre las sombras de los árboles, envuelta en una espesa niebla, Amiyuri sonrió con malicia, haciendo girar la hoja en su mano antes de agarrar la empuñadura una vez más con un agarre invertido. Idiotas lentos. La burla llegó a oídos de los ninjas de Sunagakure, provocando que levantaran la cabeza alarmados. Auge. Con un poderoso salto, Amiyuri se lanzó hacia abajo como una estrella fugaz, sus 2 espadas girando hacia afuera en un arco letal, envueltas en una electricidad crepitante. Por encima de nosotros. Es rápida.
Dispersaos. Ah. Uno de ellos reaccionó un segundo tarde. Ameyuri ya lo había elegido como su primer objetivo. Con la precisión de un torbellino, giró en el aire, y sus cuchillas lo atravesaron de pies a cabeza en un movimiento espiral. Acero cargado de relámpagos atravesó la carne, dejando profundas heridas con forma de hélice de ADN. El ninja de Tsunagakure apenas tuvo tiempo de asimilar lo sucedido antes de que el terror inundara su mirada perdida. Sa salve. Antes de que pudiera terminar su súplica, Ameyuri ya había desaparecido y la sangre brotó a borbotones en todas direcciones. J.E. Uno menos. Sin detenerse, fijó su mirada en los dos restantes y avanzó una vez más. Lo último que vieron los ninjas de Tsunagakure antes de morir fue una mancha roja borrosa y la danza serpentina de relámpagos que envolvía sus espadas. Uno de ellos fue partido por la mitad antes de que pudiera siquiera desatar su técnica de liberación de viento, y su abanico se rompió contra su cuerpo. El otro intentó huir, pero la huida fue imposible. La cacería terminó cuando la espada de Ameyuri le cortó la parte expuesta del cuello de un solo tajo. La sangre brotó a borbotones. No te muevas demasiado. Si te mueves mucho, no podré cortarte en pedazos. Con unos cuantos movimientos de muñeca, Ameyuri limpió el exceso de sangre de sus cuchillas antes de patear un cadáver y derribarlo de espaldas. Patético. Qué pérdida de tiempo. Agachándose, rebuscó entre las pertenencias de este último y encontró el objeto esencial para el examen. El número 13. Y en la parte de atrás, el número 9. Idiotas. Ameyuri lanzó una mirada irónica a los cadáveres. La basura debería quedarse en el suelo así. Volviéndose hacia Yagura y Mukumo, colocó una mano en su cadera mientras sostenía las etiquetas con la otra, mostrando una amplia sonrisa. ¿Y bien? ¿Qué opinas? Los ojos de Yagura se abrieron de par en par al ver la etiqueta en blanco y negro del número 9. No hay posibilidad. Mukumo asintió con aprobación. Ameyuri, eso fue una locura. Por supuesto. Que esos tres eran débiles, débiles, débiles. Ameyuri cruzó los brazos y se echó a reír. Parece que tuvimos suerte. ¿Podemos ir ya a la torre de observación? Quizás seamos los primeros en aprobar el examen. ¡Qué rápido! Pero no fue suficiente. Al notar la excitación insatisfecha en sus ojos inyectados en sangre, Yagura miró el número que llevaba en el pecho. Esto significa que ahora somos el número 13, el objetivo. ¿Deberíamos esperar a los aspirantes o ir a por el número 55? ¿Qué clase de pregunta es esa? Nosotros cazamos. Mukumo ya había extendido su técnica de liberación de nubes por la mayor parte del bosque de la muerte, vigilando innumerables batallas. El examen acababa de comenzar y la sangre ya corría por todo el campo de batalla. Su escaramuza era solo una entre muchas. Algunos equipos se centraron estratégicamente en defender sus números designados, mientras que otros lucharon simplemente por venganza. Por ejemplo, un equipo de Ibagakure estaba siendo atacado por escuadrones de Konohagakure, Tsunagakure y Kusagakure. Estaban en apuros. Tras escuchar la información de Mukumo, Yagura no pudo evitar sentir lástima por la baja posición social del equipo de Ibagakure. Mukumo cerró los ojos momentáneamente, concentrando su técnica sensorial. Nuestro objetivo ha sido localizado. Acaban de morir, se trataba de un equipo de Amegakure. ¿De Amegakure, eh? No es un gran desafío, comentó Yagura, arqueando una ceja. ¿Quién tiene ahora la etiqueta? Un escuadrón de Konohagakure. Mukumo frunció ligeramente el ceño, mirando en la dirección de su rango sensorial. Se dieron cuenta de mi técnica y se están retirando. Distancia, aproximadamente 2,3 kilómetros. Yagura hizo la llamada de inmediato. ¿A qué esperamos? Vamos. Podrían aprobar el examen ahora si quisieran. Pero eso no significaba que quisieran seguir adelante todavía. Tanto Yagura como Ameyuri compartían el mismo pensamiento, necesitaban más calor. Con este acuerdo tácito, los dos avanzaron inmediatamente utilizando la velocidad mejorada por la técnica del rayo, moviéndose en la dirección indicada por Mukumo. Mukumo se detuvo un instante, observando cómo las figuras se alejaban, mientras sus ojos, normalmente amables, se volvían penetrantes. Al darse cuenta de que Mukumo no lo seguía, los otros dos miraron hacia atrás, solo para verlo disolverse en una niebla. Yagura reconoció la técnica al instante. Oh, vamos. ¿Está usando la técnica del parpadeo del cuerpo de nubes? Molesto, Yagura aceleró el paso. Ese tipo. Cejas pobladas y cara de buena persona, y encima intenta acaparar toda la atención. No le preocupaba la fuerza de Mukumo. Tras haber luchado contra él anteriormente, Yagura pudo asegurarle que Mukumo podía con la mayoría de los Hino Chunin, y que si las cosas no salían bien, siempre podría escapar. Pero encuentros consecutivos con el enemigo en los que ni siquiera podía asestar un golpe. Era insoportable. Ameyuri soltó una risita. No se esperaba que Mukumo, normalmente la más reservada de todas, hiciera algo así. Mientras tanto, en el otro lado, tras robar las etiquetas a los ninjas de Amegakure que les habían tendido una emboscada, el equipo de Konohagakure no perdió el tiempo y abandonó el lugar. Una ninja Inuzuka miró con inquietud a su compañera Yuga. ¿Hablas en serio? ¿El chakra que está sobre nosotros pertenece a una sola persona? Sí. El ninja Yuga asintió, con su Byakugan aún activado. Sin importar lo que sucediera, estar bajo vigilancia constante era una mala noticia. El ninja Aburame se ajustó el abrigo de cuello alto. Mis insectos están inquietos. ¡Guau! ¡Guau! La kunoichi de Inuzuka le dio una palmadita tranquilizadora a su ninken. Si Gukumaru lo dice, entonces es verdad. El perro ninja pálido gimió nervioso. ¡Guau! ¡Guau! No tengas miedo, mamá está contigo. Esperar. Los ojos del ninja Yuga se aguzaron. ¿El chakra que nos rodea está cambiando? Se formó una densa niebla más adelante. Aburame abrió los brazos, liberando un enjambre de insectos en preparación para la batalla.
La niebla se solidificó tomando la forma de una figura humana. Un joven ninja de Kirigakure, de rasgos llamativos, apareció en su camino. Lo siento. Mukumo alzó la mano, señalando la etiqueta en el pecho de Aburame, con una expresión indescifrable. Dámelo. Entonces podrás irte. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 65. ¿Shinobi de Kirigakure? Al ver las protecciones frontales de los ninjas que se acercaban, la expresión de Yuga Satoshi se ensombreció ligeramente. Y otra cosa. Si de verdad sientes algo, no te quedes en el lado opuesto. ¿Qué sentido tiene disculparse? ¿Acaso nos están menospreciando? Inuzuka Midori estrechó contra su pecho a su tembloroso ninken, Gukumaru. Un pensamiento cruzó por su mente, tensando su rostro. Kirigakure. ¿Podrían ser estas las personas de las que nos advirtió nuestro sensei? Dos personas se acercan desde aquí. Aburame Seiko escuchó la información que le transmitían sus insectos, cuyo tono no era ni optimista ni relajado. Uno de ellos da miedo. Oh, no te preocupes. No van a hacer ningún movimiento. Probablemente. Mukumo escuchaba la conversación en susurros con una expresión indescifrable. Además, le agradecería que no me ignorara. Satoshi y sus compañeros intercambiaron miradas rápidas y sutiles señales con las manos para determinar su estrategia. Extendido. Vos. Vos. Midori y Seiko saltaron por los aires, avanzando hacia Mukumo desde lados opuestos. Mukumo permaneció inmóvil, observándolos atentamente. Quería ver de qué eran capaces esos tres Flynn de Konoha. Sus habilidades se manifestaban mejor al reaccionar a los movimientos del enemigo. Según sus observaciones iniciales, en su batalla anterior contra el equipo de Amegakure, la chica luchó utilizando una técnica secreta que coincidía con la de su ninja. El que llevaba gafas de sol estaba utilizando insectos capaces de absorber chakra. Toc. Toc. Midori y Seiko aterrizaron a ambos lados de Mukumo, pero en lugar de atacar, avanzaron inesperadamente, ignorando el hecho de que aparentemente lo habían rodeado. Nani. Mukumo se giró sorprendido, viendo cómo los dos pasaban rápidamente a su lado. Hasta luego, idiota, dijo Midori, sacándole la lengua juguetonamente mientras lo miraba. Vámonos de aquí, adiós. No solo contaban con información de su sensei, sino que, según su propia percepción, este equipo de Kirigakure era problemático. Acababan de terminar de luchar contra los shinobi de Amegakure, lo que significaba que su resistencia y chakra ya estaban agotados. Peor aún, existía una alta probabilidad de que el equipo de Kirigakure ya hubiera recopilado información sobre ellos. Un rápido análisis de la situación llevó a una sola conclusión: retirarse era la mejor opción. Maldita sea. Me engañaron. El de la chaqueta verde y las gafas de sol, el que lleva el número 55. Mukumo entrecerró los ojos, levantando las manos para retirarlos. Pero aún quedaba uno. Te sacaré primero. Sus compañeros de equipo no eran más que una distracción. Yuga Satoshi acortó la distancia en un abrir y cerrar de ojos, atacando a Mukumo de frente. Si este shinobi de Kirigakure fuera el especialista en sensores o reconocimiento del equipo, y además tuviera un amplio rango de detección, eliminarlo sería crucial para escapar. Tenían que deshacerse de él y luego avanzar a toda velocidad para evitar ser perseguidos y llegar a la torre de vigilancia. Con su Byakugan, Satoshi podía ver los puntos de chakra de Mukumo con absoluta claridad. Abrió las manos, adoptando la postura característica de Taijutsu del clan Yuga. Puño suave. Su primer golpe impactó en un punto de chakra en el hombro de Mukumo. Con su Byakugan, pudo ver el chakra de Mukumo fluyendo hacia sus manos. Sin dudarlo, Satoshi continuó con una rápida serie de golpes de palma, cada uno dirigido con precisión a los nodos de chakra vitales de Mukumo. Legal. Midori giró la cabeza y vio cómo el ataque de su compañera conectaba con éxito. Emocionada, lo celebró. Ja. Supongo que los ninjas de Kirigakure no son tan duros después de todo. Seiko, sin embargo, se mantuvo más serena. En el instante en que Satoshi asestó el primer golpe, Seiko presentía que algo andaba mal. Este shinobi de Kirigakure recibió una serie completa de golpes del puño suave, pero pareció completamente imperturbable. De hecho, no solo salió ileso, sino que Mukumo no mostró signos de alteración del chakra. Los ojos de Satoshi se abrieron de par en par mientras retrocedía un paso. Su Byakugan confirmó que el flujo de chakra de Mukumo seguía siendo perfectamente normal, sin verse afectado en absoluto por los ataques. ¿Qué? Los rostros de Satoshi y Midori palidecieron. Había recibido todo el impacto de la técnica del puño suave, y aún así era capaz de usar el jutsu como si nada hubiera pasado. Imposible. Los Yuga estaban orgullosos de sus técnicas, incapaces de creer que los ataques característicos de su plan hubieran fallado. Atención. Seiko apartó a Midori justo a tiempo. Los brazos brumosos se extendieron desde el cuerpo de Mukumo, avanzando hacia ella como tentáculos fantasmales. La expresión de Mukumo permaneció impasible mientras controlaba la niebla de la liberación de nubes para atacar de nuevo, esta vez apuntando a Seiko. Al darse cuenta de que era el objetivo, Seiko echó un vistazo a su etiqueta numerada y frunció el ceño. Esto se estaba poniendo problemático. Esquivó rápidamente el apéndice nebuloso. Maldita sea, ¿crees que voy a dejar que me empujes? Midori cayó al suelo, cubierta de tierra. Mientras se limpiaba la boca, la frustración la invadió. ¿Qué es hora de demostrar de qué estoy hecho? La técnica de 4 patas. Midori cayó a 4 patas, con su chakra en su punto máximo. Sus uñas eran afiladas como garras, sus dientes al descubierto como los de un animal salvaje. Mukumo permaneció inmóvil, observándola con ojos serenos. No se movió. No me subestimes. Suga. Midori rugió, girando velozmente en un torbellino, y se abalanzó sobre Mukumo. Su velocidad, potenciada por las técnicas secretas de su clan, la convirtió en una mancha borrosa al impactar de frente contra él.
y pasó justo a su lado. No hubo resistencia alguna. Parecía incluso menos sustancial que batir el algodón. ¿Qué? Midori interrumpió su técnica, aterrizando junto a Satoshi. ¿Qué demonios pasó? Su habilidad está relacionada con esa niebla. Satoshi frunció el ceño. Su cuerpo puede volverse intangible. Por eso mi puño suave no funcionó. Su expresión se ensombreció al darse cuenta. ¿Podría ser esto un Kekkei Genkai? Los ataques físicos podrían no funcionar contra él. Y gritó Seiko, cambien de táctica, cúbranme. Un enjambre de Kikaichu surgió de las mangas de Seiko, formando una densa nube negra que se mezclaba con la niebla. Los insectos se aferraron inmediatamente a la niebla, devorando el vapor rico en chakras. Si los ataques físicos eran inútiles, ni el puño suave ni la imitación bestial funcionarían. Su única esperanza residía en los insectos devoradores de chakra de Seiko. Maldita sea, nos enfrentamos a nuestro peor enfrentamiento hasta ahora. Satoshi y Midori intercambiaron miradas antes de pasar a la acción. Suga. Puño suave. Midori giraba entre los tentáculos de niebla, cortándolos, mientras Satoshi atacaba con precisos golpes de palma, interrumpiendo el ataque de Mukumo. Mukumo observó cómo los tres coordinaban su defensa, avanzando hacia él. El Kikaichu lo atacó con voracidad, sintiendo su chakra como si fuera un festín. Estos Funin de Konoha eran mucho más fuertes que el equipo de su Nagakure anterior. Los insectos envolvieron por completo a Mukumo, atrapándolo dentro de la masa retorciéndose. Liberación de la nube, forma de nube, fuego. ¡Zas! En un instante, la inofensiva niebla se incendió, transformándose en llamas rojas llameantes. Los Kikaichu atrapados en el fuego ardieron al instante, ya que sus frágiles cuerpos no pudieron soportar el calor repentino. Capítulo 66. Los restos de los cadáveres de los insectos cayeron en fragmentos dispersos. Estar rodeado de estos insectos era una experiencia desagradable, principalmente porque se alimentaban de chakra. Tras haber gastado una cantidad considerable de energía en poco tiempo, Mukumo dejó escapar un suspiro de cansancio. Sus ojos llameantes, con el telón de fondo de su técnica nube de brasas, se fijaron en los tres shinobi de Konoha que tenía delante. Infundió su chakra de naturaleza ígnea en su técnica de liberación de nubes. Esta no era la forma habitual de nube suave y brumosa de la liberación de nubes. Todo su cuerpo irradiaba un calor abrasador, y el tono ígneo de su chakra quemaba a los insectos que se aferraban a él. En comparación con otras naturalezas de chakras, la liberación de nubes era inherentemente más fluida, lo que la hacía altamente adaptable para las transformaciones de forma. Mediante la integración de chakras elementales adicionales, desarrolló poderosas técnicas ofensivas. Lanzamiento en la nube, explosión en la nube. Liberación de nubes, tormenta, tormenta. Con un movimiento de su mano izquierda, una bola de fuego llameante se abalanzó sobre los insectos que se retiraban, incinerando todo a su paso. Al mismo tiempo, con su mano derecha controlaba una nube cargada de tormenta, cuyos vientos cortantes atravesaban el enjambre restante. En cuestión de segundos, la ofensiva enemiga fue desmantelada. La fuerza combinada del viento y el fuego impulsó las nubes de proyectiles directamente hacia el equipo de Konoha. A pesar de llevar gafas de sol, el disgusto de Aburame Seiko era evidente. Recogió sus insectos y retrocedió con cautela. Entonces, él tiene este tipo de jutsu. Sus Kikaichu estaban en clara desventaja frente a este oponente. Clon humano bestial. El ataque de Mukumo era inminente. Inuzuka Midori formó rápidamente sellos con las manos, y su compañero, el Ningen Gukumaru, se transformó en una copia idéntica de ella y se fusionó con su lado. Juntos, los dos descifraron la técnica secreta de su clan. Gatsuga. El ataque giratorio combinado generó un potente vórtice que colisionó de frente con las balas de nube. La intensa rotación interrumpió el impulso del ataque, dispersando brasas en el aire antes de que se extinguieran. Por ahora, el ataque de Mukumo ha sido neutralizado, pero ni Yoga Satoshi ni Aburame Seiko sintieron ningún alivio. 3 contra 1, y sin embargo, eran ellos los que estaban siendo subyugados. Y ahora, sus compañeros de equipo han llegado. Ah. Parece que no llegó demasiado tarde. La lucha continúa. Mukumo miró hacia atrás y vio dos figuras encaramadas en la cima de un árbol detrás de él. Yagura asintió con una sonrisa despreocupada antes de sentarse con las piernas cruzadas para observar la pelea. Ringo Ameyuri simplemente se cruzó de brazos y levantó una ceja en su dirección. No tenían intención de intervenir. Eso fue un alivio. Mukumo se había adelantado por una razón, quería lograr una victoria en solitario con mucho estilo, tal como solía hacerlo Ameyuri. ¿Estaba tardando demasiado? Decidió resolver esto en el siguiente movimiento. Lanzamiento en la nube, explosión en la nube. Liberación de nubes, tormenta, tormenta. Decenas de proyectiles de nube se materializaron. Pero esta vez, hubo variaciones. Algunos relucían con el agua, otros crepitaban con los relámpagos y algunos transportaban una mezcla de lodo y escombros. Liberación de nubes, dispersión de la llovizna. Liberación de nubes, pequeña nube de tormenta. Lanzamiento en la nube, el atolladero de las nubes. 5 tipos diferentes de proyectiles de nube, cada uno imbuido con un chakra elemental distinto, flotaban junto a Mukumo. El equipo de Konoha quedó conmocionado. ¿Qué? ¿Este ninja de Kirigakure poseía 5 naturalezas de chakra? ¿Igual que el tercer Hokage? Tener más de 3 naturalezas de chakra era increíblemente raro, con shinobis como Hiruzen Sarutobi y Atake Kakashi entre las pocas excepciones. En todo el mundo shinobi, tales individuos eran prácticamente desconocidos. La mayoría de los shinobi, incluso entre la élite, poseían como máximo 2 afinidades elementales. Sin embargo, este shinobi de Kirigakure tenía 5, además de su Kekkei Genkai. Da igual que sean 5 o 10. Inuzuka Midori se agachó, con el cuerpo tenso, preparándose para otro Gatsuga. Nada de esto significa nada si no puedes impedir que luchemos contra Gukumaru y contra mí. Gukumaru.
Su perro ninja no estaba a su lado. Ella se giró para mirar. Gukumaru estaba acurrucado detrás de Yuga Satoshi, con las patas delanteras cubriéndole la cabeza mientras temblaba. Himoteo. Cálmate. Satoshi se colocó frente a Midori y miró a Seiko. Sus miradas se cruzaron y, sin decir palabra, llegaron a la misma conclusión. No podían ganar. Necesitaban retirarse. Seiko desabrochó la etiqueta con el número 55 de su ropa y se la arrojó a Satoshi. Él levantó ambas manos y dio un paso al frente. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Con todas sus fuerzas, lo lanzó bien alto en el aire. Sin dudarlo, se dio la vuelta y echó a correr, arrastrando consigo a sus compañeros de equipo. Mukumo se quedó momentáneamente desconcertado por sus acciones, pero rápidamente levantó la mano. Su miembro alargado, parecido a una nube, salió disparado, atrapando la etiqueta en el aire sin esfuerzo. A pesar de la fuerza bruta del lanzamiento de Satoshi, la mano de nube absorbió el impacto, proyectándose solo ligeramente antes de asegurar el golpe. Retirando la mano, Mukumo miró en la dirección en la que había huido el equipo de Konoha. Todavía estaban dentro de su alcance sensorial. Podía perseguirlos fácilmente si quería. Pero había logrado su objetivo, no había necesidad de problemas innecesarios. Se dio la vuelta y vio que Yagura y Ameyori se acercaban. Tras un breve momento de reflexión, Mukumo simplemente alzó 2 dedos en señal de victoria silenciosa. Misión cumplida. Sí. Torre central del Bosque de la Muerte. ¿Me estás tomando el pelo? Dentro de la sala de vigilancia, un inspector Chunin se levantó de repente y gritó. Con un fuerte estruendo, su silla se cayó. Los demás Chunin, que se habían quedado dormidos por aburrimiento, levantaron la cabeza inmediatamente alarmados. Como inspector jefe, Nara Shikaku también estaba presente en la sala de monitoreo de la torre, donde se mostraban imágenes de varios puntos de la zona de inspección. Allí se refirió al momento del incidente. ¿Qué pasó? Señor inspector jefe. Le pido disculpas por mi arrebato. El Chunin señaló una de las pantallas, aún con expresión aturdida. Pero ya tenemos candidatos que han completado la prueba. ¿Qué? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? 20 minutos, creo. 21 minutos y 26 segundos. En el monitor, el equipo de Yagura estaba de pie frente a la entrada de la torre, mostrando sus identificaciones al inspector de la puerta. Tras la verificación, se autorizó la entrada. Examen aprobado. Estos tipos son unos monstruos. Un Chunin se rascó la cabeza. Había realizado los exámenes Chunin en la misma clase que Atake Kakashi, uno de los prodigios legendarios de Konoha, que había establecido un récord en aquel entonces. Normalmente, el tiempo más rápido para completar este examen es de 2 días. Mientras Shikaku observaba al trío caminar por el pasillo, la sorpresa apareció en su rostro, normalmente indescifrable. Inspector jefe. Acaba de llegar otro equipo. Esta vez, la expresión de Shikaku cambió. Rápidamente dio un paso al frente para revisar el monitor. Él no es un shinobi de Konoha. Eran de Ibagakure. Yagura se sorprendió al ver que otro equipo terminaba el examen tan pronto. Él los reconoció. ¡Ey! Apoyada contra la pared, Yagura los saludó con naturalidad. Hace tiempo que no nos vemos, chicos. 2 shinobi de Iwa retrocedieron un paso, ya que habían sido derrotados por él anteriormente. Hubiera preferido no volver a verte. Ja ja ja. Akaiwa, el más ruidoso de los 3, se acercó con entusiasmo. Sabía que lo lograrías. Nos volveremos a ver. La última vez fue todo tan apresurado que no pude presentarme como es debido. Soy Akaiwa, de Ibagakure. Nos llevaremos de maravilla. Karatachi Yagura. Yagura recordaba al adolescente de hombros anchos y piel oscura. Él había ayudado a bloquear un ataque de Sasori. Gracias por eso, en aquel entonces. Ah, no hay problema. Mis compañeros cometieron un error, así que considéralo una disculpa. Alto. Yagura suspiró para sus adentros. ¿Por qué este tipo tenía que terminar cada frase con un signo de exclamación? Capítulo 67. Uno era una persona entusiasta y testaruda, el otro un pequeño zorro extrovertido. Tras haber congeniado brevemente en un encuentro anterior, Akaiwa y Yagura pronto entablaron una conversación informal. Hablando de eso, ¿por qué están todos cubiertos de heridas? A pesar de haber aprobado el examen tan rápido como el equipo de Yagura, a diferencia de su propio grupo, que salió ileso, Akaiwa y sus compañeros presentaban lesiones visibles. Nos tendieron una emboscada a unos bastardos. La frustración de Akaiwa era palpable. Estaban aquí para los exámenes Chunin, no solo para saldar cuentas personales. Veo. Yagura miró a Mukumo, quien asintió en señal de confirmación. Así pues, fueron el desafortunado equipo de Ibagakure que fue atacado por 3 escuadrones. Sinceramente, Ibagakure tenía la costumbre de ganarse enemigos. Quizás mantener un perfil bajo fue una decisión más inteligente por su parte. Dicho esto, el hecho de que Akaiwa lograra derrotar a 3 escuadrones, 9 shinobi enemigos, él solo dice mucho de su fuerza. En cuanto a sus compañeros, Yagura ya se había enfrentado a ellos personalmente y conocía su nivel de habilidad. Era imposible que pudieran manejar una pelea así por sí solos. 2 ninjas de Iwa contra un oponente cada uno. Akaiwa se enfrentó a 7. Yagura se dio cuenta de repente del juego de palabras que tenía en mente y se estremeció. Con el tiempo, fueron llegando gradualmente más equipos a la torre. Entre ellos se encontraban rostros conocidos, el escuadrón Sasori de Tsunagakure, que ahora estaba formado únicamente por el propio Sasori, Sarutobi Azuma de Konohagakure, Mick Gai y Shirano y Genma. La primera fase del examen duró 3 días. La torre de vigilancia proporcionaba alojamiento y comida a quienes pasaban por allí, dándoles tiempo para recuperarse. Al mediodía del tercer día, el primer examen terminó oficialmente. Dentro de la sala de monitoreo.
Nara Shikaku informó, tras la finalización del examen, un total de 75 equipos, o 225 participantes, pasaron a la primera fase. Solo 31 lograron aprobar. Durante el examen, se confirmó la muerte de 94 participantes, 77 lograron regresar a salvo a la entrada y 23 siguen desaparecidos en el bosque. J.E. Muchas cosas pasaron esta vez. Frente a la gran pantalla de vigilancia, se reunió un grupo de inspectores y empleados. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, dio una lenta calada a su pipa y asintió. No está mal, no está nada mal. De los 31 participantes restantes, 3 eran de Kirigakure, 7 de Tsunagakure, 9 de Ibagakure y 9 de Konohagakure. Las aldeas shinobi más pequeñas corrieron mucha peor suerte. Solo Takigakure tuvo un único equipo de 3 que logró pasar, mientras que el resto fueron eliminados por completo. Konoha tuvo un buen desempeño, empatando con Ibagakure en el mayor número de candidatos aprobados. Entre ellos se encontraba el propio hijo del Hokage, Sarutobi Azuma. Dado que Konoha era la sede de los exámenes en esta ocasión, mantener su reputación era una prioridad. Entre risas, Hiruzen Sarutobi los elogió, jajaja, la aparición de tantos shinobi excepcionales es verdaderamente una bendición para Konoha. Los inspectores que lo rodeaban sonrieron junto con él. Sí, Hokage-sama. Shikaku dudó un momento antes de añadir, Hokage-sama, 31 son demasiados. Una diferencia importante entre un examen chunin conjunto y un examen interno de aldea era su carácter público. Estos exámenes no eran solo para shinobi, sino que eran todo un espectáculo. Asistían daimios, comerciantes adinerados y nobles. Las batallas eran similares a los combates de gladiadores del Coliseo romano, diseñadas para cautivar al público y atraer posibles patrocinadores. Para mantener este nivel, los organizadores debían asegurarse de que solo los mejores participaran en las batallas públicas. Además, los combates debían ser breves, preferiblemente concluidos en un solo día. Eso es un problema. Hiruzen Sarutobi compartió la preocupación de Shikaku. Afortunadamente, ya existía un plan para situaciones como esta. Se ha convocado a todos los candidatos que aprobaron el primer examen. 5 minutos después, todos estaban reunidos en la zona abierta del primer piso de la torre de vigilancia. Yagura había pasado los últimos 3 días encerrado en su habitación, discutiendo con Isobu y perfeccionando su control sobre el chakra de su biju. Ya no le quedaba mucho. Mukumo les traía todas las comidas. Hoy, finalmente se fue. Yagura, que se encontraba al frente del escuadrón de Kirigakure, jamás admitiría que el orden de formación se basaba en la altura. El equipo de 3 hombres de Kirigakure estaba situado en la cuarta fila desde la izquierda. A su izquierda estaban Tsunagakure, Ibagakure y Konohagakure. A su derecha, Takigakure. Al frente de los escuadrones de Ibagakure y Konohagakure estaban Akaiwa y Sarutobi Azuma, respectivamente. Ambos asintieron a modo de saludo al ver que Yagura los miraba. ¡Ey! Yagura respondió con un gesto casual antes de apartar su atención del escuadrón de Tsunagakure. Allí, divisó a la persona que buscaba. Sasori ya había reparado su marioneta, Iruko. Como de costumbre, estaba escondido dentro del caparazón, proyectando la imagen del anciano. Ya fuera porque Sasori sintió la mirada de Yagura o simplemente porque vio a alguien a quien no quería ver, giró la cabeza deliberadamente, fingiendo interés en los equipos de Konoha e Ibagakure. J.E. Ese bastardo de Sasori. Si no hubiera sido por la multitud y la ocasión, Yagura habría ido encantado allí y le habría cortado la cabeza a Iruko otra vez. Nara Shikaku había llegado. Los candidatos allí reunidos guardaron silencio de inmediato y dirigieron sus miradas hacia él. La mayoría de los inspectores que siguieron a Shikaku eran personas comunes y corrientes. Sin embargo, el hombre que caminaba delante de Shikaku era Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage de Konohagakure. El renombrado profesor del mundo shinobi, considerado el maestro del ninjutsu de todos los tiempos. En términos de estatus y fuerza, este hombre se encontraba en la cima de lo que todo shinobi aspiraba a ser. A diferencia de su yo futuro, Sarutobi aún se encontraba en la plenitud de su vida, sus últimos años de óptima condición física. Ahora, el Hokage explicará las reglas del próximo examen. Escuchen con atención. La voz de Shikaku resonó a través del micrófono antes de que se girara e hiciera una reverencia respetuosa. Hokage-sama, por favor. Muy bien. Hiruzen le dedicó a Shikaku una sonrisa de aprobación antes de dar un paso al frente. Dirigió una mirada amable a la multitud, con la pipa en la boca, pero hablando con perfecta claridad. Felicitaciones a todos los excepcionales shinobi presentes por haber superado la primera fase. Liderar entre más de 200 competidores demuestra que ya te encuentras entre la élite de tu clasificación. Para convertirse en un verdadero chunin, sin embargo, uno debe poseer. Aquí vamos. Otro largo discurso de liderazgo. La curiosidad inicial de Yagura pronto se convirtió en aburrimiento. Incluso en otro mundo, parecía que a los líderes les encantaba dar discursos. Yagura juró que nunca se convertiría en uno de esos adultos. Antes de que comience el segundo examen, hay algo que debo explicar. El verdadero propósito de estos exámenes chunin conjuntos es fortalecer las alianzas entre naciones y mejorar las habilidades de todos nuestros shinobi. Durante la segunda fase, asistirán muchos de los dignatarios que encomiendan nuestras misiones. Este es un proceso de selección para los chunin y una demostración del poder nacional. Los pueblos más fuertes reciben más pedidos. Los pueblos más débiles reciben menos. Esta es una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza. Sin embargo, antes de continuar, se llevará a cabo una ronda preliminar de eliminación. Hiruzen hizo una pausa. Ahora participarás en combates individuales. Solo quienes salgan victoriosos podrán avanzar a la segunda fase. Estas batallas pueden resultar en muertes. Si alguien quiere retirarse, puede hacerlo ahora. Capítulo 68. Todos los que aprobaron el primer examen ya habían llegado hasta aquí, nadie se rendiría por miedo a la muerte.
Los 31 participantes restantes pasaron a la siguiente fase. El examen tuvo un formato eliminatorio, con un total de 15 combates. Uno de los candidatos aprobó y avanzó automáticamente. Al fin y al cabo, como dice el refrán, la suerte también es una forma de fuerza. Los emparejamientos se determinaron por sorteo, y los resultados se mostraron en la gran pantalla electrónica de la primera planta. Desde la plataforma de observación, Yagura distinguió algunos rostros de personas mayores mezclados con los de los demás equipos. A juzgar por su edad y actitud, probablemente eran los instructores Jonin que acompañaban a los equipos. Yagura inspeccionó la zona y buscó al hombre que supuestamente era el líder Jonin de su propio escuadrón. ¿Dónde está nuestro instructor? ¿Quién sabe? Rió Ringo Ameyori. Probablemente se desmayó borracho en algún sitio. Sasori. ¿Dónde están Sato y los demás? Una voz airada provino de la sección de Tsunagakure. ¿Quién sabe? Quizás estén muertos. La respuesta llegó con un tono ronco y mecánico, como el de una marioneta humana. Sasori estaba sentado solo en un rincón. Cabe destacar que Tsunagakure tuvo 7 candidatos que aprobaron el primer examen. Los otros 6 avanzaron juntos, formando equipos completos. Pero los 2 compañeros de equipo de Sasori habían desaparecido. Su instructor Jonin, visiblemente disgustado por su actitud irrespetuosa, lo acorraló y le exigió explicaciones. ¿Qué eran tus compañeros de equipo? ¿Por qué estás aquí solo? Explícate. Sasori tenía poca paciencia para las conversaciones sin sentido. Si el veneno podía resolver un problema, no había necesidad de desperdiciar palabras. Un destello de luz fría brilló a través de ella. El Jonin, que no tenía ninguna intención de dejar en libertad a Sasori, sintió de repente una escalofriante sensación de peligro. La cola de Sasori le asestó un golpe letal. ¡Sas! Auge. Años de instinto de supervivencia, perfeccionados en la batalla, salvaron al Jonin. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, se defendió con un kunai y retrocedió de un salto, evitando por poco un golpe fatal. Sasori le dirigió una mirada profunda y calculadora. O tal vez lo miraba a través de él, más allá de él, hacia algo completamente diferente. No pudo matar ni a un solo Jonin. Así que ese nivel de ataque no fue suficiente. Sasori, tú. Callarse la boca. Metiendo la cola entre las patas, Sasori se dio la vuelta, con voz fría. No tengo paciencia para escuchar tonterías. Tampoco tenía paciencia para entablar conversaciones sin sentido. El Jonin de Tsunagakure estaba furioso, pero mantuvo la compostura. Para entonces, la conmoción ya había captado la atención de todos. Siguiendo el principio de mantener en secreto las disputas internas, el Jonin lanzó una mirada venenosa a Sasori, pero acabó marchándose, fingiendo que no había pasado nada. Maldito Sasori. Apretó los puños, conteniendo su ira. Soy un Jonin. ¿De verdad intentaba matarme? Te espera un momento. ¿Crees que ser nieto de la anciana Chiyo te da derecho a hacer lo que quieras? El Kasekaje no lo va a permitir. La breve interrupción retrasó ligeramente el desarrollo del examen. Ahora procederemos con la ronda preliminar del segundo examen Chunin. La voz tranquila de Nara Shikaku captó la atención de todos. Los primeros enfrentamientos se seleccionarán al azar. En cuanto aparezcan sus nombres en la pantalla, podrán comenzar. Levantó la mano y la bajó. Comienza. La pantalla electrónica parpadeaba mientras los nombres se mezclaban a gran velocidad, alternando rápidamente entre los candidatos. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en la pantalla. Los competidores más débiles rezaban en silencio para evitar enfrentarse a los mejores talentos. Pero para aquellos que confiaban en sus fuerzas, esta era una oportunidad, una ocasión para enfrentarse a un oponente formidable y darlo todo. Bip. Los nombres dejaron de parpadear. El primer partido estaba programado. Las pupilas de Yagura se entrecerraron ligeramente. Cruzó los brazos y se tocó el codo con un ligero golpecito. De entre todas las personas, Yosa. Al otro lado de la plataforma de observación, Mid-Kai estalló en vítores ensordecedores. Juventud. Pasión. Fuego. ¿Qué podría ser más infantil que comenzar el torneo con una batalla explosiva y sangrienta? Respuesta, absolutamente nada. Kel, Mid-Kai, lideraría el ataque. Oye, Gai. Tu oponente es ese ninja de la aldea de la niebla, señaló Genma Hirano con vacilación. Claramente, Gai se había enfrentado a uno de los peores enfrentamientos posibles. Entonces, ¿por qué estaba tan emocionado? Lo sé. Pero de eso se trata la juventud. Pasión. Batalla. Impactante. Gai les hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Genma y Raido, mientras sus pobladas cejas se movían con entusiasmo al mostrar sus dientes blancos y brillantes. El primer partido. Shikaku miró a los dos competidores y anunció, Mid-Kai contra Karatachi Yagura. ¿Qué ese chico con el corte de pelo a tazón? Preguntó Ringo Ameyori, mirando al fin de Konoha, cuya energía parecía lastimarle los ojos. ¿No fue una victoria fácil? ¿Acaso los shinobi de Konoha son siempre tan tontos? Mukumo asintió hacia Yagura. Buena suerte. Eso fue lo correcto que se podía decir en un momento así. Pero en realidad, Yagura no necesitaba suerte, iba a ganar de todos modos. Gracias. Yagura saltó por encima de la barandilla y aterrizó suavemente en la arena. No pudo evitar reflexionar. ¿Podría ser Gai? ¿Existía algún destino extraño que vinculara su linaje con el de los Jinchuriki? Años más tarde, Rock Lee lucharía contra el Jinchuriki del zorro de una cola, Gaara. Y ahora, Mid-Kai estaba de pie frente a él. Giró el cuello, produciendo un chasquido seco, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una oportunidad perfecta. Bohu. Mid-Kai giró en el aire realizando una serie de maniobras acrobáticas antes de aterrizar con un dramático golpe. Con un brazo detrás de la espalda y el otro extendido hacia adelante en su postura característica, declaró. El hombre poderoso de Konoha ha llegado.
Yagura no se movió. Simplemente respondió, hola. Ah. Increíble. Tú, al igual que mi oponente, también estás lleno de espíritu juvenil. Rara vez había conocido a alguien que hablara más que él. Yagura no hizo ningún comentario, simplemente se preparaba para la batalla. ¿Es eso así? Shikaku levantó la mano. Comiencen. El tipo fue el primero en moverse. Como especialista en taijutsu, solo podía desatar todo su poder a corta distancia. Mantenerlo alejado lo volvería inútil. O mejor dicho, en esta etapa, su única técnica de largo alcance sería el arte secreto, lanzar utensilios de cocina al azar. Bueno, ya veremos cómo va eso. A diferencia de su pelea con Yakura, Yagura no se molestó en bloquear el acercamiento de Gai. Gai se lanzó hacia ella a gran velocidad, con los ojos brillantes al alcanzar el rango de ataque ideal. Su corazón latía con fuerza por la emoción. Dio una vuelta y asestó una potente patada. Remolino de Konoha. Trueno. Yagura levantó el brazo y recibió de lleno la patada frontal. La pierna de Gai, inmovilizada con pesas, se cerró de golpe. Le dolía muchísimo el brazo, pero lo soportó. El Nin de Konoha jadeó de asombro. ¿De verdad lo había bloqueado? Sin darle a Gai oportunidad de recuperarse, Yagura levantó la otra mano. Cañón de agua. Un chorro de agua a alta presión golpeó a Gai, lanzándolo por los aires. La batalla no había hecho más que empezar. Capítulo 69. En pocas palabras, comparado con Hinin Akebino y Pakura, Mid-Kai no parecía ni de lejos tan peligroso. ¡Zas! Mid-Kai se lanzó hacia adelante de nuevo, acortando la distancia que lo separaba de Yagura y entrando en su rango de combate ideal. De esta vez, tanto su velocidad como su fuerza alcanzaron otro nivel. Gran torbellino de hojas. En términos de taijutsu puro, la fuerza de Mid-Kai era indudablemente superior a la de un Chunin estándar. Pero a ese nivel, Yagura podría seguir el ritmo sin problemas. Al percatarse de las pesas atadas a las piernas de Gai, Yagura se agachó, esquivando el golpe. La potente patada pasó justo por encima de su cabeza, cortando el aire con tal velocidad que le recorrió un escalofrío. Mid-Kai se retiró rápidamente dando un salto. Una vez más, su orgulloso ataque de taijutsu no logró asestar un golpe certero. Yagura, por otro lado, se puso de pie con naturalidad, con las manos aún en los bolsillos, balanceándose ligeramente sobre las puntas de los pies. Parecía completamente relajado. ¿Cómo puede ser esto? Eso es emocionante. Mid-Kai apretó los puños con entusiasmo, levantó los brazos con un grito y volvió a adoptar su postura de combate mientras miraba a Yagura a los ojos. Juventud. ¡Qué juventud tan ilimitada! Voy a derrotarte aquí. Mientras no abras las 8 puertas, todo irá bien. Por supuesto, derrotarme está fuera de toda discusión. Apareció una enorme pared de agua que detuvo el avance de Mid-Kai. Yagura comenzaba a cogerle el ritmo a la batalla. Liberación de agua, barrera de agua. Torbellino de hojas. Mid-Kai saltó alto en el aire, lanzando su pierna en un poderoso arco que atravesó la pared de agua. Al aterrizar, asestó otra patada devastadora, dirigida directamente a Yagura. Auge. El impacto destruyó el suelo de piedra que había debajo. Yagura esquivó el ataque e inmediatamente lanzó un contraataque, avanzando con el puño cerrado y apuntando directamente a Gai. Gai, aún recuperándose, apenas logró inclinar la cabeza para esquivar el golpe. Le sorprendió la destreza de Yagura en taijutsu. Levantando rápidamente ambos brazos, bloqueó el siguiente golpe y usó la fuerza para impulsarse hacia atrás. Girando en el aire, aterrizó con gracia e inmediatamente se lanzó hacia adelante de nuevo como una bestia salvaje. Una vez más, se enfrentaron cara a cara, intercambiando violentos golpes y patadas. Mukumo, observando la batalla, habló. 14 veces. Ringo Amiyuri añadió, hasta ahora, Yagura ha tenido 14 oportunidades para terminar la pelea con su palma de coral. ¿Por qué no lo usó? Porque él sabía más que cualquiera de ellos. Mid-Kai tenía una forma de liberarse del confinamiento del Koro. No se trataba solo de su habilidad y poder en taijutsu. La técnica de las 8 puertas liberó una inmensa cantidad de chakra desde cada poro del cuerpo, capaz de romper cualquier restricción. De ser posible, Yagura evitaría presionar a Gai hasta el punto de que activara las 8 puertas. Porque en ese momento la batalla se volvería problemática. Esquivando el puñetazo de Gai, Yagura agarró el brazo extendido de su oponente. Mientras Gai se concentraba en intercambiar golpes a la parte superior del cuerpo, Yagura giró repentinamente, bajando su postura y moviendo una pierna hacia la parte inferior del cuerpo de Gai. Sin embargo, los reflejos de Gai eran igualmente agudos. En el instante en que sintió que Yagura le tiraba del brazo, reaccionó saltando para esquivar la patada. Yagura exhaló levemente y soltó el brazo. Eso no está bien. Mientras aún estaba en el aire, Gai se dio cuenta de lo que venía a continuación y su expresión cambió. ¿Está a punto de usar un jutsu, ese elemento agua? No puedo permitir que cree distancia. De ninguna manera. Torbellino de hojas. A pesar de no tener apoyo en el aire, Gai giró su cuerpo con fuerza, dando un giro de 270 grados para propinarle una patada devastadora a Yagura. Silbido. Para sorpresa de Gai, Yagura retrocedió con agilidad, esquivando fácilmente el golpe. En ese mismo instante, recogió agua en su mano derecha, transformándola en una afilada hoja. Inclinándose, apoyó su pata trasera contra el suelo. Liberación de relámpagos, truenos y destellos. Salvo unos pocos elegidos, entre ellos el tercer Hokage, lo único que vio la mayoría de los espectadores fue un relámpago. Y entonces Yagura estaba detrás de Mid-Kai. La lámina de agua que antes era azul ahora estaba teñida de rojo. Silencio. La sangre brotaba a borbotones de los profundos cortes en ambas rodillas de Gai.
Un dolor agudo y punzante le recorrió las piernas, y la repentina pérdida de sangre le provocó mareos. Perdió el conocimiento por un instante, y cuando lo recuperó, ya se estaba desplomando al suelo. Tras dar varias vueltas en el suelo, apoyó las manos para estabilizarse. Le temblaban las rodillas al intentar ponerse de pie. Pero en cuanto se enderezó, sus piernas volvieron a flaquear, casi provocándole un desmayo. Z. Sus músculos se contrajeron y sus piernas se entumecieron. Al alzar la vista, sus ojos se fijaron en el arma de Yagura, y se le encogió el corazón. Maldita sea, así que la espada de agua estaba imbuida de chakra de elemento rayo, causando parálisis. Yagura inclinó ligeramente la espada de agua, dejando que unas gotas de sangre salpicaran su mejilla. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Te encanta usar las piernas? Pues te las voy a dejar inválidas. Aquellas palabras, pronunciadas con tanta ligereza, provocaron un escalofrío en toda la atalaya. Algunos de los shinobi más jóvenes juntaron las piernas instintivamente, mirando a Yagura con miedo. Así que, al ver a Gai, no pudieron evitar sentir alivio al saber que no eran ellos quienes luchaban contra Yagura. Ringo Amiyuri y Mukumo intercambiaron miradas. Mukumo vaciló. Lo está haciendo otra vez. Amiyuri simplemente se encogió de hombros. Sí, a veces se pone así. Ya estaban acostumbrados. Últimamente, su pequeño rayo de sol, normalmente alegre y tranquilo, se comportaba de forma diferente durante las batallas. Sobre todo cuando se enfrentaba a oponentes más débiles. No preguntes por qué. Ya habían sido blanco de ataques anteriormente. Gai cruzó los brazos instintivamente para proteger sus órganos vitales, pero no esperaba que Yagura atacara sus rodillas desde el principio. Agarrando un rollo de vendas, las envolvió rápidamente alrededor de las heridas sangrantes. La tela se empapó enseguida de sangre, pero él no le dio importancia y apretó las vendas, mordiendo los extremos para asegurarlas. El dolor lo consumió al incorporarse, con las piernas aún temblando. La electricidad persistente le nubló la vista. El mundo se tornó blanco y tenue. Al alzar la vista, se encontró con la mirada serena de Yagura. Es solo un niño. 7, tal vez 8 años. Pero su fuerza ya había alcanzado ese nivel. Un genio. Otro. Igual que Kakashi. En aquel entonces, Kakashi también era un superdotado, ya que había aprobado el examen de graduación anticipada ese año. Y al año siguiente, ya era Chunin. Lo único que pude hacer fue mirarles la espalda, separados por un abismo imposible. Una brecha llamada talento. 500 vueltas. Si no puedo terminar, haré 500 paradas de manos. Si no puedo hacer eso, 500 flexiones. Si aún así no puedo hacer eso, 500 flexiones con los dedos. Luchó sin descanso para lograrlo. Y ahora. Al menos en Taijutsu nunca perderé. Gai se subió los pantalones, dejando al descubierto las pesadas pesas que llevaba atadas debajo. Juventud, arde. Capítulo 70. Van. Dos pilares de entrenamiento con pesas se desplomaron al suelo con un estruendo ensordecedor en el instante en que Mick Gai lo soltó. El impacto resonó por toda la arena. El público, Una nube de polvo se elevó en el aire, obligando a Yagura a entrecerrar los ojos. Era una escena familiar para quienes habían presenciado las legendarias batallas de Lee. Por primera vez en mucho tiempo, Mick Gai sintió una sensación de ingravidez en las piernas. Tras haber perdido 800 kilos de peso, a pesar de las lesiones en las piernas, se sentía mejor que nunca. Se puso de pie con agilidad, deleitándose con su recién descubierta destreza. Sintiéndose ligero como una pluma, apretó los puños y declaró con ardiente pasión. Vamos, ahora es el momento de que los jóvenes se entusiasmen. ¡Zas! Su figura se desdibujó al saltar del suelo, acortando instantáneamente la distancia con Yagura en un abrir y cerrar de ojos. Como un meteorito, lanzó una ráfaga de potentes puñetazos. Yagura alzó los brazos para bloquearlos, absorbiendo el impacto, pero la fuerza del golpe lo lanzó varios metros hacia atrás. Girando en el aire, ajustó su cuerpo para aterrizar de pie. Antes de que pudiera estabilizarse por completo, una fuerte ráfaga de viento rugió junto a sus oídos. ¡Auge! Un rugido ensordecedor resonó mientras el campo de batalla se agrietaba y se hacía añicos bajo la fuerza del ataque. Emergiendo del remolino de polvo, Mick Gai se irguió, con una sonrisa confiada en el rostro mientras observaba el silencioso epicentro del impacto. Grietas, desmoronándose. Yagura apartó de un empujón un muro de piedra derrumbado, esparciendo escombros por el suelo. Que te tiren al suelo a patadas no fue nada agradable. Así pues, tras quitarse las pesas, su velocidad aumentó significativamente y ahora puede ejercer toda su fuerza con mayor eficacia. Tras el breve intercambio, Yagura evaluó a grandes rasgos el nivel actual de Mick Gai. En ese momento, en términos de taijutsu solamente, Mick Gai era sin duda más fuerte que un jounin promedio que no estuviera especializado en combate cuerpo a cuerpo. Pero aún no había alcanzado el nivel de un jounin de élite. Yagura lo comparó con oponentes anteriores. Como mínimo, Mick Gai seguía estando un nivel por debajo de alguien como Hinin Akebino. Aplausos. Sacudándose el polvo de la ropa, Yagura se puso de pie sin esfuerzo. Imposible. En las gradas, los Funin de Konoha jadeaban incrédulos. ¿Está completamente ileso? Ese idiota. Sasori, que había estado observando la pelea con un interés inusual, entrecerró los ojos. Las habilidades de taijutsu de ese ninja de Konoha llamado Mick Gai eran realmente impresionantes. Desafortunadamente, había elegido al oponente equivocado. Ese Jinchuriki, Yagura, ni siquiera se lo había tomado en serio todavía. Tich. En aquel entonces, ese mocoso no era tan indiferente conmigo. Sasori recordaba el momento en que, antes incluso de que pudiera reaccionar, su marioneta Iruko fue decapitada en un instante. El breve ataque de pánico que sintió en ese momento aún permanecía vívido en su mente.
En aquel momento, Yagura hablaba completamente en serio sobre él. De pie en el centro del campo de batalla, frente a innumerables miradas sorprendidas, escrutadoras y cautelosas, Yagura simplemente se encogió de hombros, imperturbable. Le dedicó una sonrisa a Mid-Kai y dijo: «Ahora bien, ¿cuál era exactamente esa frase?». Giró el dedo en el aire antes de cerrar el puño y golpearlo contra la palma de la mano. «Ah, cierto. Tu ataque fue fuerte, pero no pudo perforar la armadura del enemigo. No hay posibilidad». Las pupilas de Mid-Kai temblaron mientras revivía el momento en su mente. El huracán de hojas había aterrizado. Sintió el impacto. Yagura no tenía forma de esquivarlo. ¿Un ninjutsu defensivo? No solo poseía las técnicas de elemento agua y elemento rayo, sino que además contaba con una rara técnica defensiva. Pero si se trata de un mecanismo de defensa, entonces debe haber un límite. Los ojos de Mid-Kai se iluminaron con determinación. Luchar contra ti es realmente emocionante. Si un golpe no es suficiente, te golpearé 2 veces. Si 2 veces no es suficiente, 10 veces. Ah, tan llena de energía. Grieta. Bajando la postura, Yagura sujetó firmemente su espada mientras un rayo azul crepitaba alrededor de su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par en un abrir y cerrar de ojos, trueno y relámpago. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Yagura desapareció. Su movimiento tronador penetró directamente en el rango de combate cuerpo a cuerpo de Mid-Kai. Su espada imbuida de relámpago se lanzó hacia adelante. Tras haber sido tomado por sorpresa por el ataque anterior, Mid-Kai se puso inmediatamente tenso al ver la energía crepitante. Sus instintos le advirtieron, tenía que moverse. ¡Zas! Le apareció un pequeño corte en la mejilla. Incluso con su mayor velocidad, apenas logró escapar. Pero lo que más le sorprendió fue que los movimientos de Yagura no se detuvieron ahí. A diferencia de antes, no se trató de un solo golpe, todo su cuerpo permaneció envuelto en chakra de relámpago. Docenas de cuchillas de agua cargadas de relámpagos avanzaron a una velocidad extrema, cortando a Mid-Kai a corta distancia. A esta distancia, a esta velocidad. Los ojos de Mid-Kai no podían seguir la trayectoria de los ataques. Solo podía confiar en sus instintos, percibiendo los cambios en la presión del aire y el viento helado para esquivarlos. Sin embargo, comenzaron a acumularse heridas por todo su cuerpo, algunas superficiales, otras profundas. Lo peor de todo es que las láminas de agua conducían electricidad. Cada nuevo corte le producía una descarga paralizante que recorría su cuerpo, dificultando aún más escapar del siguiente ataque. Si esto continúa, voy a perder. Necesito terminar con esto de una vez por todas. A pesar del dolor, los ojos de Mid-Kai se llenaron de determinación. ¡Bam! Yagura salió disparado por los aires tras un puñetazo devastador. Bajó la mirada, atónito, las manos de Mid-Kai sangraban profusamente donde su espada lo había herido. Este ataque temerario pilló a Yagura completamente desprevenida. Ignorando el dolor insoportable de sus heridas, Mid-Kai apretó los dientes y aprovechó la oportunidad. Apoyándose con las manos en el suelo, se impulsó hacia arriba y pateó a Yagura, enviándolo aún más alto en el cielo. 1 disparo. 2 disparos. 3 disparos. 4 disparos. Ignorando el agudo dolor en su rodilla lesionada, Gai continuó su implacable ataque aéreo, elevando a Yagura cada vez más alto en el cielo. ¿Acaso planea usar el loto primario contra mí? Yagura observó la expresión decidida de Gai mientras luchaba por superar sus límites. Para neutralizar la gravedad y lanzar a alguien a 4 pisos de altura, no cabía duda de que el Primary Lotus ejercía una presión inmensa sobre el cuerpo del usuario. Sobre todo teniendo en cuenta las rodillas lesionadas de Gai, esa técnica era una apuesta desesperada. Pero no tenía otra opción. Que esta era su única oportunidad de victoria. ¡Pah! Con un último arranque de fuerza, Mid-Kai los impulsó a ambos a más de 10 metros sobre el suelo. Ahora se encuentra dentro del rango ideal para el Lotus principal. Las vendas que cubrían sus brazos se soltaron, envolviendo a Yagura con fuerza para mantenerlo en su lugar. Toma esto. Técnica secreta de Taijutsu, loto primario. Auge. Los dos volaron a una velocidad vertiginosa, estrellándose contra el suelo como un misil. Mid-Kai fue lanzado al otro lado del campo de batalla, rodando varias veces antes de detenerse finalmente, tendido en el suelo exhausto. La batalla aún no había terminado. Todo el público contuvo la respiración, con la mirada fija en el humo que se elevaba desde el centro del campo de batalla. Por favor. Déjalo funcionar. Incluso Ringo Ameyuri y Mukumo observaban atentamente. Mukumo se giró hacia un lado, queriendo confirmar si Ringo estaba pensando lo mismo que él. Agarrado a la barandilla, el rostro de Ringo se llenó de preocupación. ¿Por qué no dio un volantazo? Desde su perspectiva, los ataques de Mid-Kai estaban plagados de lagunas. Con ninjutsu, Yagura podría haberlos evitado fácilmente. Toc. 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 Los pasos resonaron entre el polvo que se disipaba. Apareció una figura que revelaba a Yagura dando un paso al frente. Los daños en su cuerpo se hicieron visibles. Su capa cristalina rosada, similar a una armadura, había comenzado a agrietarse y romperse. Tich. El dolor le recorría todo el cuerpo como si le hubieran golpeado con un martillo enorme. El chakra de Isobu ya estaba trabajando para curarlo. Pero Yagura reprimió esto, teniendo cuidado de no revelar ninguna pista que pudiera alertar al tercer Hokage. Sufrió heridas. Sin embargo, comparado con Mid-Kai, que estaba tendido en el suelo, exhausto. Para todos era evidente que seguían teniendo la ventaja. Fin del video.